Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Sergio. Crecí en un pueblo pequeño rodeado de cerros y calles de tierra. Mi papá me regaló un carrito viejo cuando cumplí 18 años. Era un carro de esos que ya nadie quería. Tenía la pintura quemada y el motor sonaba fuerte. Aún así, para mí fue un regalo enorme. Lo adapté para repartir agua porque necesitaba mantener a mi esposa y a mi hijo recién nacido. Ese carrito se volvió mi herramienta de trabajo y también mi manera de sentirme útil. Cada mañana salía antes de que el sol pegara fuerte. Revisaba los botellones, encendía el motor, me encomendaba a Dios y comenzaba el recorrido. Había días tranquilos y otros complicados. Me acostumbré al peso del agua y al sonido de los envases golpeándose unos con otros. Con el tiempo empecé a subir a una comunidad en la sierra llamada Río Chiquito. Estaba a varios kilómetros del pueblo. El camino era de terracería y en temporada de lluvia se hacía pesado. Pero allá tenía buenos clientes. La gente era muy amable. Era común que se quedaran platicando conmigo. Me hablaban de sus cosechas, de sus animales, de lo que pasaba en sus familias. Yo escuchaba mientras descansaba un poco antes de regresar al pueblo. Río Chiquito tenía algo especial. Era una comunidad pequeña pero muy viva. Las casas estaban separadas por árboles y el sonido del río era constante. Siempre sentía calma cuando subía. En una ocasión me tocó terminar más tarde de lo normal. Había llevado varios pedidos ese día. También me quedé conversando con unas personas que conocía desde niño. Ellos vivían casi hasta el fondo de la comunidad. Tenían gallinas y unos burros que siempre caminaban sueltos por el sendero. Me ofrecieron un taco recién hecho y acepté porque llevaba horas sin comer. Después de eso se fue el tiempo sin darnos cuenta. Cuando miré el cielo ya casi no había luz. La tarde se estaba perdiendo y el cerro comenzaba a volverse oscuro. Decidí bajar de inmediato. Todavía se veía algo del camino, pero sabía que en unos minutos estaría oscuro. Encendí el motor del carrito y comencé a avanzar. El sonido de la terracería bajo las llantas siempre me relajaba. Sentía que iba a buen ritmo. El aire de la sierra todavía era frío. Respirarlo me despertaba un poco. Pensaba en llegar a casa, en ver a mi esposa con mi hijo dormido en sus brazos. Esos pensamientos me ayudaban a mantenerme firme, aunque la carretera fuera solitaria. A mitad del camino sentí algo extraño. Fue como si un escalofrío me recorriera desde la nuca hasta la espalda. Apreté un poco más el volante. Miraba el camino de tierra frente a mí. Tuve que mirar el espejo retrovisor porque la inquietud se volvió muy fuerte. Giré la vista rápido. En un principio lo que vi no me llamó tanto la atención. Pensé que era una sombra entre los envases, o tal vez algún costal que no había acomodado bien. Pasaba seguido que los botellones se movían cuando el camino estaba disparejo, pero algo se miraba distinto, algo no encajaba. Me incorporé un poco para ver mejor. Ajusté la mirada. Entonces lo noté. Había un bulto sentado de espaldas entre los envases vacíos. Estaba en la esquina del cajón, inmóvil. El cuerpo tenía forma humana. El torso parecía el de un hombre adulto. Los brazos estaban pegados a los lados. La espalda un poco inclinada hacia adelante. Lo que me paralizó fue lo que faltaba. No tenía cabeza. Solo los hombros, nada más. No había cuello, no había rostro. No había nada que indicara una cabeza encima del cuerpo. Solo un corte limpio que terminaba en el aire, como si nunca hubiera existido. Mi mente tardó varios segundos en entender lo que veía. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Sentí cómo me sudaban las manos. Mi carrito siguió avanzando, pero yo apenas podía pensar. La imagen no tenía sentido. Era imposible. Aún así estaba ahí, sentado detrás de mí, rodeado por los botellones vacíos que empezaron a moverse. No supe qué hacer. No pude reaccionar. Solo seguí manejando mientras el miedo me oprimía el pecho. Sentí un vacío en el estómago. Fue como si todo mi cuerpo dejara de responder. Mis piernas estaban flojas. Apenas podía pisar los pedales. Tragué saliva y me obligué a mirar otra vez. Necesitaba saber si no estaba imaginando todo. Ahí seguía.
El cuerpo sin cabeza seguía acomodado entre los botellones, en la misma posición, con los hombros hundidos hacia adelante. No se movía ni respiraba, no hacía ningún ruido. El miedo me hizo lagrimear, no podía evitarlo. Comencé a rezar en silencio. Sentía un temblor constante en las manos. Intentaba sostener el volante, pero mis palmas estaban mojadas de sudor. Seguía manejando porque no sabía qué más hacer. No podía frenar. Sentía que si me paraba, algo peor iba a ocurrir. La presencia no desaparecía. Cada vez que parpadeaba esperaba que ya no estuviera, pero seguía ahí. Miraba el espejo y el bulto seguía firme, ni un solo movimiento. Intenté no mirar más. Me concentré en la brecha, en la forma en que la terracería bajaba en línea recta. Sabía que más adelante a veces encontraba gente regresando del monte. Pensar en eso me dio un poco de valor, aunque sentía que el corazón iba a salirse por la boca. Respiré hondo. Intenté guardar aire para calmarme. Apreté el volante con fuerza. Aún así seguí manejando. Pero la tensión no cedía. Era como tener un peso encima de los hombros. En un momento vi algo de reojo y mi cuerpo se paralizó de nuevo. A mi lado había una figura. Estaba sentada junto al asiento del copiloto. Vestía igual que el bulto de atrás, una ropa blanca. No hacía ningún movimiento. Estaba demasiado cerca de mí, a unos centímetros. Mi respiración se cortó. Sentí que la camioneta se me iba de lado porque casi pierdo el control. El volante se me resbaló. Las llantas se movieron hacia la orilla del camino, un borde donde solo había piedras y un barranco pequeño. Aceleré sin pensarlo. Quería salir de ahí. Quería alejarme de lo que fuera que estaba dentro del carro. Apreté el pie contra el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta vibró. La luz de los faros temblaba sobre la terracería. Llegué a una curva cerrada, una de esas que siempre tomaba con cuidado, pero iba rápido. Al girar casi choqué contra otra camioneta que venía subiendo. La vi aparecer de golpe. Iluminó mi parabrisas y sentí un golpe de adrenalina que me hizo perder el aire. Frené con toda mi fuerza. El carro patinó varios metros. Las llantas se deslizaron sobre la tierra suelta. Sentí como la parte trasera derrapaba hacia un lado. Todo mi cuerpo fue hacia adelante y después de vuelta contra el asiento. La camioneta se detuvo por completo. Quedó atravesada en medio de la vereda. No escuché nada por unos segundos, solo mi respiración que salía entrecortada. Me bajé casi sin pensar. Mis piernas temblaban. Sentía los muslos sin fuerza. Me apoyé en la puerta por un instante para no caer. El hombre de la otra camioneta se acercó. Era un conocido de un rancho más arriba. Levantó la mano para saludarme. Se veía preocupado. Intenté explicarle, pero las palabras no me salían. Sentía la garganta cerrada. Me giré hacia mi propio carro porque quería mostrarle lo que vi. Quería que él lo confirmara. Pero ya no había nadie. Ni el cuerpo de atrás, ni la figura del asiento del copiloto. Solo los botellones vacíos. Unos cuantos movidos fuera de lugar por el frenón. La cabina estaba en silencio. Todo estaba quieto. El hombre de la otra camioneta me miraba con atención. Notó que estaba pálido y que mis manos no dejaban de temblar. Me dijo que lo mejor era regresar juntos. Me propuso que yo fuera delante y él detrás. Acepté sin pensarlo. Nos acomodamos como él indicó. Yo avancé despacio. Veía sus luces por el retrovisor. Eran mi única tranquilidad. Cada vez que la carretera bajaba o daba una curva, me aseguraba de que los faros siguieran. No quería perderlos ni un instante. El camino parecía el mismo de siempre, pero esa noche tenía algo distinto. Todo el entorno se sentía extraño. Mientras manejaba intentaba no mirar a mi lado. Tenía miedo de ver otra figura sentada junto a mí. Cada tanto mi vista se desviaba sin querer hacia el asiento del copiloto. Mi corazón se aceleraba. Pensaba que iba a encontrar otra vez esa ropa blanca, ese cuerpo rígido, ese vacío donde debía ir una cabeza. Pero el asiento estaba vacío. Aún así no lograba sentirme tranquilo.
Parecía que avanzábamos muy despacio, aunque el motor sonaba parejo. La sierra estaba completamente oscura. Poco a poco comenzaron a aparecer las primeras luces del pueblo. Eran tenues, pero para mí significaron un alivio. Sentí como si el aire dentro de mis pulmones cambiara, como si el peso que cargaba encima se aflojara apenas un poco. Nos detuvimos en una parte más abierta, un tramo donde ya no había árboles alrededor. El hombre se bajó primero. Yo tardé unos segundos porque mis piernas seguían flojas. Cuando por fin pude poner los pies en la tierra, sentí un temblor en todo el cuerpo. Era una mezcla de cansancio y miedo. El hombre se me acercó y me dijo que no quiso decirme nada en el camino para no empeorar mi estado, pero comentó que a su abuelo le había ocurrido algo muy parecido. Me contó que su abuelo era un hombre de campo. Pasaba la vida entre siembras y animales. Usaba burro para moverse entre las comunidades. Todo era monte y veredas estrechas. Su abuelo salía muy temprano y regresaba ya con el sol bajando. En una de esas vueltas sintió que alguien se montó detrás de él. No escuchó pasos, no sintió manos, solo el peso de un cuerpo que se acomodaba en el lomo del animal. El burro se detuvo unos segundos porque sintió el peso extra. Su abuelo volteó para ver quién era. Detrás de él iba sentado un cuerpo sin cabeza, vestido de blanco, con los hombros hundidos hacia adelante, con los brazos colgando a los lados, igual que lo que yo había visto. Su abuelo se espantó tanto que se dejó caer hacia un lado, cayó sobre la tierra, se raspó los brazos y lastimó una pierna. Mientras tanto, el burro salió corriendo entre los árboles y desapareció entre la maleza. El señor quedó tirado unos segundos sin poder levantarse. Al final logró ponerse de pie y caminó hasta encontrar el burro más adelante. El animal estaba inquieto, respiraba fuerte, como si también hubiera visto algo que no debía ver. El señor regresó a su casa sin hablar con nadie ese día. No quiso contar lo que ocurrió hasta varios días después. Lo que más me inquietó fue que el hombre aseguró que todo ocurrió en la misma zona donde yo había visto al bulto. La misma sierra, el mismo sendero. Antes de despedirse me dijo que él no creía que fuera un alma en pena. Para él era algo más viejo, algo del monte. Llegué a mi casa con la boca seca, más asustado de lo que pensé que podía estar. Esa noche me fui a dormir con la sensación de que algo me había seguido. Y aunque no lo veía dentro del cuarto, sentía que seguía cerca. Ha pasado mucho tiempo desde aquella vez, pero sigo creyendo que todo fue real. Lo recuerdo con tanta claridad que a veces siento que volvió a ocurrir hace apenas unos días. La figura sin cabeza sentada entre los botellones. Sé lo que vi y sé lo que sentí. No necesito que nadie me crea. Desde esa noche nunca volví a bajar de la sierra sin luz de día. Cada vez que pasaba por ese tramo me persignaba. Lo hacía con respeto y con miedo. Era un gesto pequeño que me ayudaba a sentirme protegido. Miraba el monte y aceleraba un poco para no quedarme ahí ni un segundo más. Si las experiencias te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que los relatos lleguen a más personas. Continuamos. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Omar. Toda mi vida he trabajado en cosas sencillas. A veces ayudo en la huerta de mi tío, otras hago mandados en moto para la gente. Recuerdo que una noche varios amigos nos reunimos en la huerta de don Evaristo. Él es el dueño de la purificadora del pueblo y siempre nos ha tenido confianza. Su huerta es grande y está rodeada de árboles frutales. De día es un lugar bonito, de noche es otra cosa. Todo se ve más oscuro y más callado, pero para convivir un rato estaba bien. Entre todos hicimos una mini reunión. No era nada planeado. Uno llevó comida, otro llevó refrescos y cosas para beber. Otros solo estaban ahí para platicar. El ambiente era tranquilo, nada fuera de lo normal. Yo siempre he sido el que toma menos. No me gusta perder el control, así que estaba más despierto que todos. Cuando se acabó el hielo, todos voltearon a verme. Don Evaristo estaba sentado en una cubeta junto a un árbol. Tenía las llaves de su hielera en la mano.
Me las dio sin decir mucho, solo estiró el brazo y me las puso en la mano. Yo entendí que tenía que ir. Amadeo fue el que dijo que me prestaba su moto. La mía no la había llevado porque la usé en la tarde y no tenía gasolina. La de él era una viejita, pero servía para moverse rápido. No le pensé mucho, sabía manejarla. Además del hielo, todos comenzaron a pedirme cosas. Se notaba que querían alargar la noche. Acepté sin quejarme. Pensé que regresaría rápido, y el camino hacia la purificadora no es tan largo. Conozco la ruta desde niño. Salí de la huerta y avancé despacio entre los árboles. El suelo era irregular. La moto botaba por los surcos de tierra seca. A veces tenía que levantarme un poco del asiento para no sentir los golpes tan duros. Las ramas chocaban en los lados. El motor hacía un ruido parejo. Todo eso me daba una sensación de rutina. Cuando llegué a la carretera me sentí más seguro. El pavimento siempre da esa sensación. Avancé hasta la purificadora. No había nadie afuera. Abrí el candado y entré. Fui directo a la hielera. Abrí la puerta y el aire frío me pegó en la cara. Agarré 2 bolsas grandes de hielo y las puse en una caja de plástico. Me dirigí a la tiendita que está junto al local. La señora ya iba a cerrar, pero alcanzó a venderme lo que pedí. Refrescos, botanas. Todo lo guardé en la misma caja para no hacer varios viajes. Ya con todo listo regresé a la moto. Me subí y acomodé la caja entre mis piernas. Saqué el celular para ver la hora. Eran las 9. Pensé que en 10 minutos ya estaría de vuelta en la huerta. Hasta ese punto todo iba normal. No sentía miedo. No había señales de nada extraño. Solo era una noche más. Un camino que ya conocía. El camino de regreso se veía más oscuro de lo normal. No sé si era la hora o el peso que llevaba en la moto. La vibración era más fuerte y cada bache se sentía más seco. Aún así seguí avanzando porque ya quería llegar. A los pocos minutos escuché algo entre los matorrales. Era como si alguien arrastrara algo entre las hojas secas. Sonaba fuerte y constante. Frené un poco para mirar hacia el monte. Solo vi sombras. No distinguí nada más. Pensé que era un tlacuache o algún perro flaco del cerro. No le di importancia y seguí mi camino. Aceleré otro poco, pero los sonidos continuaron. Esta vez más cerca. Parecía que algo avanzaba a la par conmigo, como si me estuviera siguiendo desde adentro del monte. Miraba de reojo, pero no distinguía nada entre los árboles. El ruido era insistente, me ponía tenso. Comencé a sentir un peso extraño en el pecho. Aún así traté de mantener la calma. Justo al llegar a una parte del camino vi algo entre los troncos. Una silueta delgada y muy alta. Se movía en la misma dirección que yo. Al principio pensé que era la sombra de un árbol, pero la figura avanzaba conmigo. Se detenía cuando yo frenaba y se movía cuando aceleraba. No hacía ruido, solo caminaba en la oscuridad. La moto comenzó a fallar. Se ahogaba como si el motor no pudiera con el peso. Sentí un tirón en la parte trasera, como si algo jalara la caja del hielo. Miré hacia atrás y vi cómo se movía. Creí que estaba mal acomodada. Me detuve. Escuché un golpe seco, como un manotazo fuerte. Me tensé, pero traté de ignorarlo. Me bajé para ajustar la caja. Lo hice rápido para no quedarme mucho tiempo. Luego seguí mi camino. Apenas pasé del túnel de árboles hacia una zona abierta, algo cruzó el camino. Fue tan rápido que casi no pude verlo. Era una figura negra y delgada que se movía a gran velocidad. Intenté acelerar, pero la moto volvió a ahogarse. Parecía que algo pesado estaba sobre ella. El motor no respondía bien. No tuve opción. Me detuve en medio del camino. A mi alrededor solo estaban las huertas y esos árboles que se movían con el viento. Me incliné para revisar la moto. Estaba distraído por un segundo, pero cuando levanté la cabeza vi algo frente a mí. Ahí estaba, parado entre los troncos a donde la luz de la moto apuntaba. Una figura demasiado alta, tan delgada que los brazos le colgaban hasta casi tocar el suelo. No tenía rostro claro, solo 2 huecos negros donde deberían estar los ojos.
Se quedó quieta, como si esperara que yo hiciera algo. Luego inclinó la cabeza. El movimiento fue torcido, como si no tuviera huesos en el cuello. Ese fue el momento en el que el miedo me golpeó por completo. Me subí a la moto como pude. Las manos me temblaban. Intenté encenderla. No quería prender. Sentía una sensación muy rara en los hombros, como si cientos de hormigas caminaran sobre mí, o como si alguien me respirara cerca. La moto finalmente respondió. El sonido del motor me dio un poco de esperanza. Apenas avancé unos metros, escuché algo entre los árboles. Algo empezó a seguirme. Eran pasos pesados. Parecía que esa cosa podía avanzar más rápido que la moto. El sonido se acercó tanto que sentí vibraciones en la espalda. Era como si alguien corriera a mi lado aunque yo no pudiera verlo. Entonces pasó. Un tirón brutal me jaló del hombro, como si una mano enorme me sujetara con fuerza y me empujara hacia un lado. No vi nada acercándose, solo sentí el golpe, uno seco que me levantó del asiento. Mi cuerpo se elevó y luego caí con fuerza sobre la tierra. El impacto fue tan fuerte que me dejó sin aire. Rodé varias veces entre piedras y raíces secas. No pude detenerme. Sentía que la ropa se me rasgaba y que cada vuelta me hundía más en el dolor. No sabía dónde estaba cayendo. Solo quería detenerme. La moto siguió sola unos metros. El motor rugió unos segundos más antes de que chocara contra un montículo. Se escuchó un golpe hueco. Luego cayó de lado. El ruido se apagó y el camino volvió a quedar en silencio. Me puse de pie como pude y eché a correr. No pensé en la moto, solo pensé en moverme. Mis piernas se sentían torpes, pero no se detuvieron. Corrí sin ver atrás y sin respirar bien. Todo era un impulso. La tierra se hundía bajo mis pasos por la fuerza con la que pisaba. Apenas podía ver el camino. No sabía si había piedras, solo seguía corriendo sin pensar. Las zancadas detrás de mí no se detuvieron. Ese sonido me perseguía. Era como si esa cosa se moviera entre los árboles con facilidad. Sentía que me alcanzaría en cualquier momento. Todo sonaba igual de desesperado. Entonces escuché algo que me dio una dirección clara: la música. A lo lejos entre los árboles se escuchaban las bocinas viejas que habían llevado mis amigos a la huerta. Era una canción distorsionada por la distancia. Sonaba baja y sucia, pero era suficiente para orientarme. Corrí hacia ese sonido. No importaban las ramas que me golpeaban en la cara, no importaban las piedras que se me enterraban en los pies. Cada vez sonaba más clara y más cerca. Las zancadas detrás de mí seguían resonando, como si esa cosa se moviera saltando entre los árboles. De pronto, entre la oscuridad del monte, aparecieron unas luces. Eran los faros de una camioneta que uno de mis amigos había dejado encendidos. Nunca en mi vida unas luces me habían dado tanta esperanza. Apenas crucé un grupo de árboles, escuché las voces de los muchachos. Estaban riendo y platicando como si nada. No imaginaban lo que venía detrás de mí. Sus voces se mezclaban con la música. Cuando salí del monte, varios se levantaron al verme. Me vieron llegar solo y lleno de tierra. Me vieron con raspaduras en los brazos y en las piernas. Se notó la sorpresa en sus miradas. Algunos avanzaron hacia mí para ayudarme. Me desplomé de rodillas a unos metros de la camioneta. Sentía que el corazón golpeaba con tanta fuerza que me iba a reventar el pecho. La ausencia de la moto llamó la atención de todos de inmediato. La buscaron con la mirada como si fuera a aparecer detrás de mí en cualquier momento. No pude abrir la boca para explicar nada. Tenía la garganta cerrada. Mis manos temblaban. Me incliné hacia adelante para no caer por completo. En mi hombro, donde aquella cosa me había agarrado, quedaban marcadas líneas largas y profundas. Eran marcas oscuras, como si unos dedos demasiado delgados se hubieran incrustado con fuerza en mi piel. Se veían frescas y reales. Todos preguntaban qué me había pasado. Yo intentaba respirar. Les conté lo que viví. Les dije lo que vi entre los árboles. Pero no todos me creyeron. Pensaron que me había caído, que había exagerado por el susto. Encontraron la moto a medio camino.
Estaba tirada de lado. No había nada más. No había huellas. No había señales de nada extraño. Solo la moto. No sabía exactamente qué había sido aquella figura. Solo recordaba su forma alargada, la postura torcida y un rostro imposible de describir con claridad. No era completamente humano, tampoco completamente animal. Era como si ambas cosas se mezclaran en una sola presencia. Algunos en el pueblo mencionaron que se trataba de un nahual, una criatura que cambia de forma y vaga por los montes durante la noche. Otros aseguraron que era un ser oscuro, algo que se mueve entre los árboles buscando a quien tenga la mala suerte de cruzarse con él. Yo no tuve argumentos para negar ni confirmar nada. Lo único que sabía con certeza era lo que había sentido. Durante varias noches no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos lo veía nuevamente parado entre los árboles, inclinado hacia un lado. En otras pesadillas sentía que volvía a correr por la terracería sin poder avanzar, mientras las zancadas retumbaban detrás de mí. Hasta hoy sigo sin saber exactamente qué fue lo que vi aquella noche. De una forma que no logro explicar, todavía puedo sentir su presencia cuando paso cerca de ese camino. Si las experiencias paranormales son de tu agrado, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda un montón a que nuestras historias sigan llegando a más personas. Continuamos. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Ediberto y les quiero platicar mi experiencia paranormal. Quiero contar lo que viví cuando trabajaba en una purificadora de agua en mi pueblo. Era un negocio sencillo que vendía botellones de agua y también hacía bolsas de hielo. Atendíamos pedidos para varias partes del municipio, en ocasiones también para zonas de la sierra. Siempre había movimiento. El golpe de las bolsas de hielo acompañaba cada jornada. Todo eso se volvió normal. Entré como repartidor. Usaba mi propio carro. Cargaba botellones uno tras otro y recorría caminos de tierra. A veces tocaba subir a la sierra y mi carro vibraba en cada curva. Aún así continué trabajando. Después me pasaron al área interna. Ahí lavaba botellones. También llenaba bolsas con hielo y las acomodaba dentro de una hielera enorme en una esquina de la propiedad. Ese lugar siempre estaba helado. El vapor blanco cubría todo al abrir la puerta. Muchos trabajadores tenían respeto por esa zona. Decían que ahí se aparecía un hombre con sombrero de palma. Lo describían como alguien vestido como campesino. Nunca hablaba, no hacía ruido, solo permanecía fijo en una esquina. Con el tiempo escuché las pláticas entre los compañeros. Lo contaban con una seriedad que llamaba la atención. El primero en verlo fue un trabajador antiguo. Yo ya no lo conocí, solo quedó su relato. Cuentan que venía del área donde se llenaban los garrafones y tuvo que entrar a la zona del hielo. Entró sin sospecha. La luz del foco apenas se veía por el vapor. El frío nublaba todo. Avanzó unos pasos y se detuvo. Una figura alta estaba de espaldas en la esquina. El sombrero de palma resaltaba. Al hombre le cayó un miedo fuerte. Sintió una presión en el pecho que no supo explicar. Quiso salir y se dio la vuelta. Luego miró por última vez para asegurarse de que no era un cliente. La esquina estaba vacía. El vapor se movía lento como si algo hubiera pasado minutos antes. La segunda aparición ocurrió con un compañero que sí trabajaba conmigo. Ese día estaba solo acomodando bolsas dentro de la cámara. La tarde estaba tranquila. No había nadie más. Abrió la puerta y el vapor salió como siempre. Entró acostumbrado al frío que quemaba la piel. Acomodó las bolsas. El plástico crujía. De pronto sintió una mirada encima. No escuchó pasos, tampoco voces. Solo esa sensación incómoda que te hace levantar la cabeza. Miró hacia el fondo. Entre el vapor distinguió algo. Al inicio parecía una silueta que se movía apenas. Con unos segundos tomó más forma. Una cabeza sobresalía del humo helado. La postura era inclinada como si buscara verlo. No aguantó más y salió corriendo. Dejó bolsas tiradas, cerró la puerta sin detenerse.
Llegó con nosotros sin poder hablar. Tenía la piel pálida, las manos le temblaban. Tardó en explicarse. Cuando habló se notaba que decía la verdad. No quería volver a la cámara. Aún así tuvo que hacerlo. Era parte del trabajo. Regresó con esfuerzo. Abrió la puerta. La cámara estaba vacía. La esquina no mostraba nada extraño. No quedaba rastro de ninguna figura. Esas 2 historias fueron las primeras que escuché. No sabía si creer por completo. A veces pensaba que era sugestión. En otras ocasiones me parecía algo más serio. Y todavía no sabía que un día también me tocaría vivirlo. Casi 2 años después me tocó vivir algo que todavía no logro entender. Para entonces ya conocía de memoria la purificadora. Podía identificar los ruidos del motor, el olor del cloro que quedaba en el aire y la forma en que la luz entraba por las ventanas al final de la tarde. Recuerdo que la cámara del hielo estaba cerrada mientras yo lavaba los botellones. Estaba concentrado en lo mío cuando escuché un golpe muy claro. Levanté la mirada sin entender de dónde venía. Miré hacia la cámara, pero no observé ningún movimiento. Volví a lo que estaba haciendo hasta que un segundo golpe resonó con más fuerza. Un tercer impacto se escuchó casi enseguida, y ese patrón de ruidos me inquietó de inmediato. Me acerqué para asegurarme de que no se hubiera caído algo. Los sonidos provenían del interior de la bodega del hielo. Abrí la puerta con cuidado y el vapor helado salió como una nube espesa. La luz tenue dejó ver que el lugar parecía vacío. Revisé las esquinas y los estantes. Cuando estaba por regresar a mis tareas, escuché otro ruido dentro de la cámara. Esta vez fue el golpeteo de una bolsa cayendo al piso. Miré hacia el fondo y encontré una bolsa de hielo abierta tirada en el suelo. El plástico estaba extendido como si hubiera sido aventado con fuerza. No quise acercarme más porque la sensación que tenía en el cuerpo ya no era solo por el frío. Había algo incómodo en ese ambiente. Una presión rara en el pecho que no había sentido antes. Decidí dejar la bolsa tirada y salir cuanto antes. Apenas giré para salir, vi a un hombre parado en la entrada. Su figura ocupaba por completo la puerta y me detuve en seco. Era demasiado alto y su cuerpo proyectaba una sombra que no se mezclaba con el vapor, sino que parecía sostenerse por sí sola. No pude distinguir su rostro porque la oscuridad lo cubría. Lo único visible era el sombrero de palma que llevaba puesto. La aparición fue tan repentina que mi mente tardó en reaccionar. Por un instante pensé que era mi patrón, pero la postura del hombre tenía algo inquietante que me hizo retroceder sin pensarlo. Quise moverme o decir algo, pero no tuve oportunidad. Esa figura empujó la puerta con un movimiento brusco y la cerró dejándome encerrado dentro de la cámara. Escuché cómo el seguro se ajustaba desde afuera y en ese momento el miedo me tomó por completo. Toqué la puerta con desesperación intentando abrirla sin conseguirlo. No cedía ni un centímetro. Era como si alguien hubiera asegurado la chapa con fuerza para evitar que saliera. Sentí el aire helado meterse en mis pulmones mientras intentaba no perder el control. Llevaba mi celular y lo usé para llamar a mi jefe. El frío aumentaba y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Mientras esperaba que mi patrón llegara, escuché algo que me paralizó aún más. Dentro de la misma cámara comenzaron a escucharse pasos. Eran lentos y parecían recorrer las orillas del cuarto. No veía nada porque la oscuridad era profunda y el vapor se movía como si algo lo desplazara a su paso. Esa sensación de compañía forzada me dejó sin aliento. Me arrodillé en el suelo frío e intenté rezar para mantener la calma. Los pasos continuaron durante varios segundos que parecieron eternos. Algunos sonaban cerca, otros se alejaban. Nunca logré distinguir una sombra clara, y eso lo hacía todavía peor porque sentía que algo caminaba conmigo sin dejarse ver. El miedo se mezclaba con el frío, y el tiempo avanzaba tan lento que pensé que mi patrón tardaría más en llegar. Finalmente escuché el sonido de la chapa por fuera. La puerta se abrió y el aire tibio entró como un alivio inmediato. Mi patrón me observó confundido mientras intentaba entender cómo había quedado encerrado.
Me dijo que al llegar encontró el seguro puesto por fuera y que eso solo podía haberlo hecho una persona. La puerta no se trababa sola, no había forma de que se cerrara sin ayuda. Yo apenas podía mantenerme firme, todavía tenía la imagen del hombre en la entrada clavada en la mente. Esa figura alta sin rostro, ese sombrero de palma detenido en el vapor como si flotara. Hasta hoy no encuentro una explicación para lo que pasó. No sé quién o qué me encerró. Con el tiempo mi patrón también me confesó algo que le había ocurrido una noche. Según él, en una ocasión se quedó hasta tarde cerrando la purificadora. Ya había atendido a los últimos clientes y estaba en el área donde se cobraba. Revisaba las ganancias del día y anotaba todo en una libreta, mientras el silencio del lugar se hacía más evidente. Era ese tipo de tranquilidad que solo se siente cuando todos ya se han ido y solo queda el ruido leve del refrigerador al fondo. Mientras terminaba de guardar el dinero, levantó la vista y miró hacia la ventana que daba al fondo del terreno. Fue entonces cuando notó la figura de una persona parada muy cerca del área del hielo. Aquello le llamó la atención de inmediato porque él mismo había cerrado la reja y sabía que nadie debía estar allí. Pensó que tal vez uno de los trabajadores había regresado por algo que se le olvidó. Esa duda lo hizo acercarse sin perder tiempo. Apenas avanzó unos pasos, la figura se movió de una forma extraña. No fue un movimiento normal ni lento. Se desplazó rápido, casi como si hubiera reaccionado antes de que él pudiera llamarle la atención. Esa reacción lo inquietó porque no parecía la respuesta de una persona común que espera ser reconocida. Al llegar al fondo de la propiedad no encontró a nadie. El área estaba completamente vacía. Lo que más se le quedó grabado fue que la figura parecía usar un sombrero de palma. A la distancia se veía como un hombre alto. Sin embargo, nunca logró distinguirle el rostro. La oscuridad lo cubría por completo y eso fue lo que más lo puso nervioso. Esa silueta sin rasgos le quedó dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Al pasar los años, varias personas también han comentado cosas parecidas sobre ese hombre que aparece de vez en cuando dentro de la purificadora. No todos coinciden en la hora o en la forma en que se manifiesta, pero la descripción siempre termina siendo muy similar. Una figura alta, un sombrero de palma, un hombre que se queda quieto como si estuviera vigilando. Mi patrón incluso ha mandado a bendecir el lugar. Lo hizo con la esperanza de que cualquier alma que estuviera rondando ahí encontrara descanso. A pesar de eso, los sucesos no se detuvieron. Algunos trabajadores han dicho que alguien les tocó el hombro mientras acomodaban cosas. Otros aseguran que escuchan la voz de un hombre hablando muy bajo cuando ya es tarde y están terminando su turno. Los testimonios se han acumulado tanto que el pueblo ya conoce la fama de la purificadora. La gente comenta que ahí espantan y lo hablan con naturalidad, como si fuera un hecho aceptado por todos. Muchos clientes incluso evitan ir en la noche porque sienten que la presencia de ese hombre sigue rondando el lugar. Mis queridos huéspedes, si los relatos les están agradando, no duden en dar me gusta a este video. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Rogelio. Durante un tiempo me dediqué a vender garrafones de agua de 20 litros en mi pueblo. Usaba un triciclo viejo que yo mismo arreglé varias veces. Lo movía por las calles bajo el sol, y aunque a veces terminaba molido, sentía que era un trabajo honesto. Ya tenía mis clientes y mi ruta. Cada vendedor respetaba la zona del otro para evitar discusiones. En ocasiones había pequeños roces, pero nada grave. Al final todos entendíamos que ese trabajo era nuestra forma de llevar comida a casa. Yo prefería mantenerme al margen de chismes o envidias y seguir mi camino en silencio. Una de mis clientas vivía lejos, doña Julieta, una señora de unos 75 años. Siempre risueña, siempre amable, nunca la vi perder la calma. Su casa estaba a las afueras del pueblo en un terreno grande donde los vecinos quedaban lejos y casi no se escuchaba nada. La entrada era larga y tenía árboles viejos a los lados. Daban poca sombra y el viento hacía un sonido raro al pasar entre las ramas. Doña Julieta vivía sola
y cuando llegaba podía encontrarla barriendo o descansando en su hamaca. Siempre se veía tranquila. A veces parecía que hablaba sola mientras arreglaba sus plantas o movía cosas en el patio. Yo lo notaba, pero nunca decía nada porque no me gustaba incomodarla. Era una mujer buena y siempre me trataba con cariño. Solo me compraba a mí. Decía que ya estaba acostumbrada y que prefería seguir así. Aunque el camino fuera largo, siempre lo hacía con gusto. No por dinero, sino porque me salía a hacerlo. Pensaba en que nadie quería vivir sintiéndose aislado, y si mi visita le daba un rato de compañía, no veía problema en regresar. De vez en cuando mi hija pequeña me acompañaba. Le gustaba subirse al triciclo mientras yo avanzaba despacio. Cuando la llevaba, doña Julieta le regalaba algún dulce o una galleta. A mi pequeña le encantaba ir porque decía que la señora tenía ojos buenos y manos suaves. También me daba esa impresión. En algunas visitas notaba que la señora intentaba alargar la plática. Hablaba de su huerto, de sus recuerdos, de cómo había pasado casi toda su vida en ese mismo lugar. Repetía ciertas historias, pero yo sabía que no era por mala memoria, sino por ganas de sentirse escuchada. Yo tenía otras entregas, y aún así me quedaba un momento. Me daba tristeza verla tan sola en un terreno tan grande. Pensaba en mi madre, y en lo rápido que la vida se nos va sin darnos cuenta. Había algo en la mirada de doña Julieta que hacía difícil despedirse. Una mañana llegué muy temprano a la casa de doña Julieta. Era la hora en la que siempre pasaba a dejarle su garrafón. Grité desde la entrada como solía hacerlo, pero nadie respondió. Esperé un momento y decidí entrar porque ella nunca se molestaba cuando lo hacía. Caminé hasta la puerta principal y toqué con fuerza. Tardó unos segundos en salir. La vi un poco más pálida de lo normal. Aún así me regaló una sonrisa suave y me pidió que le dejara 2 garrafones. Eso se me hizo raro porque casi siempre pedía uno, pero no dije nada. Regresé al triciclo y tomé los 2 botellones. Llevé uno en cada brazo y avancé hacia la cocina. Dejé los garrafones llenos en su lugar y recogí los envases vacíos que ella guardaba junto a la mesa. Cuando terminé la llamé desde la cocina. No escuché nada. Volví a llamarla pensando que tal vez no me había oído. La casa siguió en silencio. Supuse que estaba barriendo afuera porque a veces lo hacía muy temprano. Salí al patio para buscarla, pero no había nadie. El terreno estaba vacío y solo se escuchaba el aire moviendo las hojas. Me quedé quieto un momento para ver si oía algo. Fue entonces cuando alcancé a escuchar el sonido del ventilador del cuarto. Pensé que quizá estaba recostada. Caminé a la habitación y toqué la puerta. Como no respondió, empujé despacio y entré. Doña Julieta estaba acostada en su cama. Tenía la mirada fija en el techo. Intenté llamarla, pero no reaccionó. Me acerqué un poco más. Puse mi mano en su hombro y sentí su piel muy fría. Ese frío no era normal. Me fijé en la blusa que llevaba puesta y noté que no era la misma con la que me había recibido minutos antes. Eso me dejó inmóvil. Observé con más calma y noté que su pecho no se movía. Era como si no respirara. La palidez de su rostro era mucho más fuerte que la que había visto cuando abrió la puerta. En ese instante sentí un miedo que me apretó el pecho. No sabía qué hacer. Salí casi corriendo. Caminé rápido hasta la casa de unos vecinos que vivían como a 4 minutos. Les dije lo que había visto y uno de ellos fue a avisar al doctor del pueblo. Esa mañana se sintió eterna. El doctor llegó y revisó a la señora. Después nos dijo lo que todos ya temíamos. Doña Julieta había fallecido. Lo extraño fue lo que comentó después. Según su revisión, lo más probable era que ella hubiera partido durante la noche. Al parecer pudo haber sido un paro en el corazón. Él sabía que la señora tomaba medicina y que ya estaba muy grande. Aún así no entendía cómo era posible que yo afirmara que me abrió la puerta, si su cuerpo mostraba señales claras de haber pasado varias horas sin vida. Me quedé frío cuando escuché eso. Solo pude reír un poco por los nervios porque no sabía cómo reaccionar. Yo recordaba perfectamente la forma en que la señora salió a atenderme.
recordaba su voz, recordaba su sonrisa. Esa imagen se quedó conmigo durante toda la semana. Me era imposible borrar de mi mente la idea de que un difunto me hubiera hablado. No encontraba otra explicación porque el doctor estaba seguro de que la señora ya llevaba varias horas fallecida. No pudo haber perdido la vida en el tiempo en el que estuve ahí. Yo no tardé más de 5 minutos entrando y saliendo. Una de mis hermanas me dijo que tal vez la señora solo buscó despedirse. Según ella, quizá me tomó cariño porque yo era una de las pocas personas que la visitaban entre semana. Doña Julieta pasaba la mayor parte del tiempo sola. Cuidaba su cuarto y mantenía su casa limpia. Yo no sé si mi hermana tenía razón, pero algo dentro de mí sintió que no estaba tan equivocada. Con el tiempo la vida volvió a su ritmo. Los días pasaron y la noticia de Doña Julieta dejó de escucharse en el pueblo. Tiempo después aparecieron sus hijos. Llegaron a limpiar algunas cosas y pusieron en venta la casa. No se quedaron mucho. Parecían tener prisa por terminar todo. No mostraron interés en conocer nada del lugar. Solo querían cerrar ese capítulo. Me dio tristeza verlos tan distantes. La casa quedó vacía por un tiempo. Finalmente una familia nueva se mudó ahí. Desde entonces el terreno se veía distinto, más cuidado, más vivo. Pero aún así yo sentía que algo de la presencia de la señora seguía ahí. Lo más curioso comenzó con mi hija. Una mañana despertó hablando de la mujer. Dijo que la había soñado barriendo en su patio. Me lo contó con tranquilidad. En ese tiempo mi niña ya sabía que la señora había fallecido. Lo había entendido mejor de lo que imaginábamos. Aún así insistía en que fuéramos a ver la casa. Decía que en su sueño la señora se veía contenta. Decía que barría como si esperara a alguien. Un día me acompañó a vender agua, así que decidí pasar por ahí. En ese momento la casa todavía no estaba vendida. El terreno seguía igual de solo. Antes de llegar hay un punto donde se alcanza a ver directo hacia el patio. Desde ahí levanté la vista. Lo que vi me dejó sin habla. Entre los árboles se veía una silueta moviéndose. Parecía que barría el suelo. No pude distinguir el rostro por la distancia, pero sé lo que vi. Todo en mí decía que se trataba de Julieta. Mi niña lo notó de inmediato. Señaló al patio y dijo que ahí estaba. Yo sentí que las piernas me temblaban. Avanzamos un poco más. Cuando nos acercamos la figura ya no estaba. El patio quedó vacío. Aún así mi pequeña pidió que dejáramos una rosa roja. Compramos una más tarde y la colocamos en la entrada del terreno. Sentí algo de paz. Era como si necesitáramos despedirnos bien. Como si ella mereciera ese gesto sencillo. Durante ese año dejamos varias rosas. Nunca volvimos a ver la silueta, pero cada visita dejaba una sensación extraña en el pecho. Pasaron los años y comenzaron a circular rumores en esa zona. Algunos vecinos comentaban que a veces alcanzaban a ver una figura entre los árboles. Decían que parecía una mujer inclinada hacia adelante. Decían que barría, siempre lejos. Los nuevos inquilinos de la casa nunca hablaron de nada extraño. Solo mencionaron que algunas partes del interior se sentían más frías que otras, incluso en días de calor. Yo solo espero que doña Julieta esté descansando. A veces la recuerdo mientras paso por esa calle. Me da tristeza pensar en lo sola que estuvo sus últimos años. Sus hijos vinieron solo para vender la casa. Nunca preguntaron nada de su vida en el pueblo. Quiero creer que ahora está en un lugar mejor, que ya no siente frío, que ya no se siente sola, y que si sigue barriendo su patio es porque ahí encontró paz, donde tal vez siempre quiso estar. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.